¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Un programa que se transmite por la televisión Más TV y por redes sociales. Un programa en el que hacemos entrevistas, analizamos temas de importancia para el país y presentamos investigaciones periodísticas. Un programa que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Este jueves se cumplieron 11 días de manifestaciones y bloqueos en Guatemala. 11 días. Miles de guatemaltecos han salido a las calles a exigir la renuncia de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y del fiscal, del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche. Esas mismas exigencias hacia el juez Freddy Orellana y al presidente Alejandro Yamatei. Los señalados de querer manipular el proceso electoral por medio de acciones judiciales sin fundamento y de ser parte de los altos niveles de corrupción que se vive en el país. Miles de personas han salido a protestar a diferentes puntos del país. Y hay algunos de esos días que se han reportado más de 100 bloqueos. Datos relevantes e históricos en un país como Guatemala y que nos deben de llamar de cierta forma a la reflexión. Esta noche teníamos como invitados a dos personas para hablar del tema de los bloqueos, para hablar un poco de cómo ha evolucionado el tema de la ayuda de muchas personas hacia los manifestantes. ¿Y ayuda de qué tipo? Ayuda, por ejemplo, de comida, ayuda, por ejemplo, de agua pura, medicamentos y de insumos, con el objetivo de que muchos y muchas de las guatemaltecas que están desde hace días haciendo manifestaciones sientan el apoyo del respaldo. Lamentablemente, ambas personas declinaron participar. ¿Saben por qué? Producto del miedo. Producto del miedo que desde el organismo ejecutivo se le ha empezado a meter a los y las ciudadanas, indicando incluso que pueden haber órdenes de captura. Ese miedo que hace que las personas se queden paralizadas muchas veces. Y por supuesto que parte de este miedo precisamente ocurrió por el mensaje del presidente Alejandro Yamatei, en el que advirtió denuncias penales. Esa es una vieja estrategia utilizada por los grupos de poder, una estrategia burda, pero además de burda, una estrategia de personas cobardes que le meten el miedo a los y a las guatemaltecas para que no hablen y se queden callados. Entonces, lamentamos, pero también respetamos la decisión de las personas que estaban invitadas a participar en este programa. Invitadas para explicar varias cosas, pero que lamentablemente hoy, producto de ese mismo miedo ejercido por los grupos de poder bajo amenazas, hacen que ambas personas declinen participar en Somos el Combo. Sonny, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Marvin. La verdad que sí, un poco lamentable la situación, también comprensible, pero lo que lamento es precisamente esa estrategia de intimidar, ¿verdad? De causar miedo de parte del presidente Alejandro Yamatei. No es primera vez que lo hace. Recordemos que durante precisamente las manifestaciones del 2020, pues lo que se hizo fue criminalizar a ciertas personas y con eso se le bajó un montón a las protestas que estaban precisamente pidiendo la renuncia de Alejandro Yamatei, del presidente del Congreso y también del entonces director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Es una estrategia que ya Alejandro Yamatei la sabe manejar bastante bien, ¿verdad? Entonces lamentamos este tipo de situación y esperamos de que no hayan repercusiones en las manifestaciones. Y pues bueno, hoy se cumplieron 11 días de manifestaciones y bloqueos a nivel nacional.
que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche. Se cumplieron 11 días de que el pueblo de Guatemala tiene paralizado el país y lo seguirán haciendo hasta que estas dos personas dejen sus cargos. Durante los primeros 7 días de las protestas no se reportaron incidentes, fue hasta el 8º día que se dieron los primeros y fue precisamente después del mensaje de la fiscal general Consuelo Porras en la mañana del lunes, en el que ella habló y dijo que las manifestaciones habían provocado saqueos y actos de vandalismo. Y precisamente después de ese mensaje de Consuelo Porras fue cuando se empezaron a dar los primeros actos de violencia dentro de las manifestaciones. Pero no fue por los participantes que estuvieron los primeros 7 días, no. Fue por personas infiltradas dentro de las manifestaciones que precisamente hicieron lo que dijo Consuelo Porras: intentos de saqueos y actos de vandalismo. Pero no se queda ahí esto. Luego de eso, en horas de la noche de ese mismo día, el lunes, mientras se transmitía un mensaje pregrabado, y esto hay que tenerlo bien presente, un mensaje pregrabado del presidente Alejandro Yamatei, en el que decía que los manifestantes causaban destrozos a la propiedad privada y a instalaciones públicas. Precisamente en ese momento, mientras se transmitía ese mensaje, un grupo de infiltrados con máscaras causaba destrozos en la Plaza de la Constitución, en un monumento que construyó ahí la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. De hecho, la misma Policía Nacional Civil informó que se trataba de infiltrados los que estaban haciendo estos destrozos y provocando caos en las manifestaciones. Pero este mensaje que estaba contradiciendo a Alejandro Yamatei posteriormente fue borrado de las redes sociales de la Policía Nacional Civil y del mismo Ministerio de Gobernación. ¿Por qué? Porque dejaban ver como un mentiroso, como un falso al presidente Alejandro Yamatei. Entonces, y en ese preciso mensaje, Alejandro Yamatei amenazó con usar el poder del Estado para disipar las protestas y los bloqueos. También amenazó con presentar denuncias penales en contra de los asistentes de estas protestas y aseguró que fue el presidente electo quien incitó a los bloqueos y a las manifestaciones, haciéndolo responsable y no asumiendo él su responsabilidad también como presidente. Porque recordemos que, en primer lugar, si el caos está en este momento, señor Alejandro Yamatei, es porque usted reeligió a Consuelo Porras para ese puesto. Pero bueno, vamos a dejar aquí en pantalla para que usted vea un breve resumen de ese mensaje de Alejandro Yamatei, en el que atacó, descalificó, amenazó e hizo responsable a otras personas de las manifestaciones y los bloqueos. Veamos. Como máximo representante de la Unidad Nacional, quiero ser enfático. Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley. Los bloqueos son ilegales. Los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada. Generan el desabastecimiento de insumos, atentan contra la vida de los guatemaltecos e incluso promueven medidas de hecho que están totalmente al margen de la ley. Los que llegan con piedras, palos a cerrar negocios o asaltando o extorsionando para ir a manifestar, cobrando entre 100 y 300 quetzales por día a las personas, son los mismos que agreden bajo efectos de licor en bloqueos. Son grupos de choque previamente organizados y entrenados. Y estaremos solicitando la orden de captura correspondiente para que la justicia se aplique mediante un debido proceso, porque ya tenemos identificados a muchos de ellos. Quiero informarle al pueblo de Guatemala que durante la semana pasada estuvimos reuniendo las evidencias que comprueban que fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a ONGs nacionales, de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación, servicios sanitarios portátiles y, en fin, la logística de los... Bueno, este fue el mensaje, un breve resumen del mensaje que dio Alejandro Yamatei la noche del lunes, en el que se cumplían ya 8 días exactos de las protestas. Estos mensajes, Marvin, el de Consuelo Porras, el de Alejandro Yamatei, son los que anticipan, ¿verdad? Son los que anticipan los incidentes dentro de las manifestaciones, porque antes de eso, incidentes no ya han habido. Entonces, ¿cómo entender eso, verdad? Bueno, es un tema sumamente complejo si uno lo analiza de diferentes perspectivas. Primero, por un lado, Alejandro Yamatei seguramente está muy bien asesorado y seguramente es por algunos de aquellos personajes que hemos publicado ampliamente sus nombres, ¿verdad, Sony? En Vox Populi, esos sus asesores a los que no se sabe quién les pagó todavía. Seguramente algunos de ellos allá asesorándolo porque son especialistas en este tipo de situaciones, ¿verdad? Seguramente parte de esta estrategia salió desde el mismo Palacio Nacional de la Cultura, en alguna de las oficinas de ahí, o de la misma Casa Presidencial, o en algún penthouse de la zona 14, la zona 15, que tanto les gusta a estas gentes, para fraguar este tipo de cosas.
aquí lo que llama poderosamente la atención es como, tal y como lo mencionabas anteriormente, Sony, es que están apelando al recurso del miedo. ¿Y por qué al recurso del miedo? Porque amenazan inmediatamente, la fiscal dice, de que hay grupos saqueando, que hay grupos provocando disturbios. ¿Y qué sucede? Aparece un grupito, tal y como lo decías, a quebrar todos los vidrios del monumento del monumento al Bicentenario. Un monumento que también fue cuestionado en su momento, pues, pero no es el tema en este caso. A lo que me refiero yo es de que sale a decir eso y el presidente sale a decir de que se va a seguir penalmente a quienes causen destrozos porque están bloqueando las carreteras, que no hay libre locomoción. ¿Y qué pasa con eso? Lo que tratan de hacer es de mermar el ímpetu de los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque seguramente en los próximos días lo que van a salir a hacer es, y ya lo empezaron a hacer, de hecho, los net center, esos cobardes net center que el gobierno de Guatemala utiliza, ha estado criminalizando a personas ya para que no participen en las protestas. Incluso está criminalizando a médicos que han acudido a apoyar a las personas que están manifestando. Están criminalizando a líderes sociales. ¿Y cómo? A través de su net center. Estas estructuras criminales de delincuentes que para lo que sirven es para generar caos. Y precisamente el presidente Alejandro Yamatei sabe muy bien cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque sus principales asesores, Sony, están involucrados en net centers. Si claro. No recordemos al panameño Paul Anria, que lo sigue asesorando. Recordemos que en Vox Populi, Sony, publicamos el reportaje de la cuenta alterna de Kevin López Oliva, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del presidente Yamatei, a quien descubrimos que por medio de una cuenta alterna se dedicaba a injuriar a periodistas opositores con el objetivo de desgastarlos políticamente. Entonces a mí no me extraña nada de esto, porque es de estrategia. Pero lo que sí me llama poderosamente la atención es que precisamente el miedo es lo que empieza a permear en la población. Claro. Tal y como yo lo decía, Sonia, al inicio del programa, y seguramente lo vas a compartir conmigo, es que los invitados para esta noche no quisieron venir al programa, precisamente porque les dijeron que si se exponían hablando en el programa de Somos el Combo, si se exponían hablando en el programa de Sony Figueroa y de Marvin del Cid, podían ser criminalizados. Y desistieron participar esta noche. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes, pero obviamente son estrategias, incluso estrategias de la inteligencia del Estado. Claro. Viejas prácticas ya conocidas. Viejas prácticas militares, ¿verdad, Marvin? Sí, es que lo que vemos es de que precisamente con ese objetivo de meter infiltrados dentro de las manifestaciones, vimos videos en redes sociales donde precisamente se ve a personas que se están subiendo a pick-ups del Ministerio de Gobernación y que luego vemos participando en los disturbios, ¿no? Solo que ahí ya tienen una gorra y una chumpa, pero al final son esas mismas personas que la misma ciudadanía identificó a través de los videos en redes sociales. Entonces, al final, vemos de que son personas infiltradas, ¿no? No sabemos de qué instituciones, algunos dicen que son policías infiltrados, otros dicen que son militares, pero al final no importa de dónde sean. Lo importante aquí es evidenciar el hecho de que son personas infiltradas dentro de las manifestaciones con el objetivo de que las mismas se salgan de control, ¿no? Que sea un caos y todo eso. ¿Y por qué? Porque precisamente la narrativa que pretende impulsar el gobierno de Alejandro Yamatei y el mismo presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras es de que las manifestaciones provocan enfrentamiento, es de que las manifestaciones provocan destrozos, saqueos, etcétera. Y ese discurso ese discurso lo trasladan a redes sociales con sus net centers, ¿no? Con el objetivo de decir, miren lo que hacen las manifestaciones, miren lo que están haciendo los manifestantes. Estas ya no son manifestaciones pacíficas, sino que son manifestaciones que están afectando a no sé qué. Entonces, al final, en la narrativa, en el imaginario del colectivo, empiezan a meter ese discurso, ¿no? Porque, digamos, porque es como lo decía, ¿va, Marvin? En eso tiene experiencia Alejandro Yamatei.
En eso tiene experiencia el presidente, ¿no? Entonces, es precisamente eso. Entonces, fíjate, disculpa que te interrumpa, y es que fíjate que precisamente eso es lo que ellos pretenden, ¿verdad? Generar ese tipo de caos, ese tipo de confusión. Yo lo comparo este momento como cuando a través de las redes sociales, a través de mensajes preparados, empezaron a crear la narrativa del fraude electoral. Sí, es igual. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, seguramente. Empezaron a crear la narrativa del fraude electoral. ¿Y qué hacían? Incluso utilizar a gente de partidos políticos que perdieron las elecciones o cercana a esos partidos políticos. Influencers también en redes sociales. Influencers también, todos estos influencers que por 1,000 quetzales o por 2,000 quetzales se venden, ¿verdad? O quizás por más, pero que no tienen dignidad, ¿verdad? Y no tienen dignidad, porque la dignidad para esos influencers no existe, ¿verdad? O incluso para algunos medios de comunicación que son parte del pacto de corruptos, ¿verdad? Incluso, que no lo voy a hablar hoy, pero eso quiero que le dediquemos un programa más adelante, de un medio de estos que se ha dedicado a atacarnos en las últimas semanas, pero creo que merece atención dedicarle un programa a ese medio de comunicación entre comillas, porque lo que hace es únicamente atacar sin pruebas ni fundamento. Y el vocero de los corruptos de ese medio. Ajá. Exactamente. Entonces, pero ya les vamos a dedicar un programa a esos personajes, ¿verdad? Porque me parecen personajes que son nefastos. Y de ahí por el otro lado, Sony, yo creo que también ahora resulta que el otro discurso del pacto de corruptos, es decir, es que ustedes solo defienden a los corruptos malos y no a los buenos, ¿verdad? Es que hay corrupción de este lado y corrupción del otro lado. Entonces, esos discursos triados que ya se los aprendieron de memoria, ¿verdad? Y que si uno analiza cada uno de esos discursos, nos llevan al mismo discurso de Alejandro Yamatei, como que solo lo reciclan y le dan vuelta, ¿verdad? Y yo se lo vuelvo a decir a Alejandro Yamatei, si le queda una pizca de dignidad, señor Alejandro Yamatei, usted lo que debería hacer es renunciar. Lo mínimo que puede hacer. Al caos. Usted y su pareja Alejandro Martínez lo que han hecho es sumirnos en un caos y además hundir al país. Entonces, señor Yamatei, si le queda una pizca de dignidad, renuncie. Señora Consuelo Porras, si le queda una pizca de dignidad, renuncie. Y el señor Curruchiche, por consiguiente. Y de ahí, pues, deberían de renunciar un montón de fiscales, jueces, un montón de funcionarios. Y porque, Sony, también nos hemos enterado de que ya algunas personas que trabajaron con este gobierno empiezan a huir del gobierno, ¿verdad? Porque no quieren que se les vincule. Porque con un gobierno sumamente corrupto como este, daría vergüenza, ¿verdad? Pero creo que todas esas narrativas del miedo que realmente cansan, esas narrativas para decir que quienes cuestionamos somos enemigos del país, somos comunistas, somos chairos, la verdad que no funciona, ¿verdad? Y lo mismo quieren hacer con los y las guatemaltecas que están saliendo a las calles a exigir la renuncia de las autoridades del Ministerio Público. Claro, sí, al final ese es el propósito, ¿no? Meter ciertas narrativas dentro de la población. En muchas ocasiones lo han conseguido y en este caso es desprestigiar el movimiento que está solicitando la renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público y también de Rafael Curruchiche, ¿verdad? De la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Yo creo que con esto vamos finalizando este primer segmento, pero vamos a... Quédese. Aquí en el programa somos El Combo, que se transmite por el canal Más TV y también en nuestras redes sociales. Ya regresamos, vamos a ir unos segundos a un corte y regresamos precisamente hablando sobre el tema, sobre las manifestaciones masivas, este paro nacional que está solicitando la renuncia de Consuelo Porras. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y por redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir como Marvin del Cid, allá abajito le va a aparecer en pantalla, y como Sony Figueroa
para que nos sigan en las distintas redes sociales, para que compartan nuestros contenidos. Y también les quiero pedir un favor, vayan a nuestro canal de YouTube, Somos el Combo, les va a aparecer ahí abajo en pantalla también Somos el Combo, vayan a seguirnos, pónganle la alerta para que les avise cada vez que subamos un video, porque es importante que estén informados e informadas. Esta noche, como lo decía mi colega Sonny Figueroa, pues analizamos el tema de la coyuntura nacional y sobre todo un tema que nos ha tenido a los guatemaltecos y guatemaltecas en los últimos días, con la atención puesta en el tema de las protestas. ¿Por qué? Porque la gente exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche, del presidente Alejandro Yamatei y de igual manera del juez Freddy Orellana. Las protestas siguen a lo largo y ancho del país, y como ya lo hemos mencionado, este jueves cumplieron 11 días, Sony. Claro, así es, Marvin, y es que precisamente, a pesar que en Guatemala está un grupo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para calmar la situación en el país, los 48 cantones quienes lideran este levantamiento, porque también hay que reconocer la labor de los 48 cantones de Totonicapán, han dicho que no se negocia y que Consuelo Porras tiene que renunciar sí o sí. Este personal de la OEA fue invitado por el presidente Alejandro Yamatei porque la situación se le salió de las manos, pero porque sencillamente él no quiere exigirle la renuncia a Consuelo Porras. Yamatei quiere hacerse la víctima ante esta situación a nivel internacional, pero precisamente, Marvin, mientras esta misión de la OEA está en Guatemala en busca de un diálogo, el martes, cuando ya está esta misión acá, el martes por orden del presidente Alejandro Yamatei, sale el ejército a las calles para reprimir a la gente y lo lleva a la Corona de Betania, vestidos de antimotines para que no se vean que son militares, vestidos de antimotines. Los militares llegaron a intentar despejar el anillo periférico, sin embargo, los vecinos del sector se unieron y lo sacaron del lugar. De hecho, pues, ¿cómo es esta situación? Que mientras Alejandro Yamatei quiere hacerse el bueno, la víctima a nivel internacional, saca el ejército a las calles para reprimir. Sumamente peligroso, ¿verdad? Son señales de los dictadorzuelos en América Latina, utilizar al ejército para reprimir a la población. Por lo menos lo sacaron a hacer algo, pues, porque se mantienen en los cuarteles sin hacer nada y solo exprimiendo el presupuesto de la nación, con todo el dinero que tiene el ejército a su disposición, que ese es otro tema para otro día, pero esa es la clara muestra de que el señor Alejandro Yamatei está desesperado, y está desesperado por muchas razones, pero principalmente porque al señor Alejandro Yamatei solo le quedan, mírenme los dedos, 3 meses en el poder. 3 meses en el poder que se le van a ir diluyendo. El señor Alejandro Yamatei, durante 5 campañas, trató de llegar a la presidencia y lo lograste en la 5ª. 5 campañas para esto, señor Alejandro Yamatei. De veras que qué vergüenza, ¿verdad? Pero el tema es lo que decía Sony, el tema de que trataron de desalojar a las personas que manifestaban en la zona 7. Para que ustedes se ubiquen, es precisamente cuando uno ingresa, para quienes nos están viendo en la ciudad de Guatemala y para quienes nos están viendo en los departamentos o en redes sociales. Cuando uno ingresa desde la zona 6, zona 2 y zona 1 al periférico, uno recorre el periférico de norte a sur. Esa es, digamos, como la forma. Uno pasa el puente del incienso, como se le conoce. Al pasar ese puente del incienso, hay algunos asentamientos a los lados, y como a unos 300 metros al lado derecho está el ingreso a la colonia Betania, la colonia El Granizo también, zonas populares de la ciudad de Guatemala. Y es que precisamente es en ese sector donde muchos ciudadanos y ciudadanas salieron a manifestar en los últimos días. La estrategia de la Policía Nacional Civil fue tratar de desalojarlos,
al igual que del ejército mandados por Alejandro Yamatei, pero la gente se organizó de una forma en que no los pudieron sacar. De hecho, hace algunos días yo ponía un tweet, Sony también creo que mencionó algo de eso, de una imagen que andaba circulando por ahí, que la tomó una colega de no ficción, Giovanna García, que fue la que yo tomé, que decía: la zona 7 resiste. Y es precisamente, Sony, lo que están haciendo miles y miles de guatemaltecos en todo el país. Resistir ante los embates y ante los abusos del poder. Sí, eso también fue lo que pasó en Chimaltenango, donde la población hizo que retrocedieran los antimotines. Ahí precisamente habían llegado antimotines y la gente ni siquiera los amedrentó. Simplemente fueron caminando, caminando y los llevaron a la estación de la policía y les dijeron que no salgan, que al final ellos son pueblo al igual que ellos y que no salgan, porque al final a ellos el presidente Alejandro Yamatei, el ministro de Gobernación, los utiliza para reprimir, pero al final los que están ahí metiendo las manos son los agentes de la policía y no el presidente, ¿verdad? Ellos están ahí encerrados en sus casas, desde ahí dando las instrucciones, entonces no hubo ningún incidente y lo mismo ha pasado en diferentes lugares a nivel nacional, en donde la gente ha hecho retroceder a los antimotines sin necesidad de ir a la violencia. Es que eso es importante. Han hecho retroceder a los antimotines sin necesidad de ir a la violencia. Claro, pero eso es provocar también, ¿verdad, Sony? Yo creo que también la gente tiene sus límites. Y la gente, de tanto que la están provocando, tanto que la están amedrentando, eso puede provocar enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el Estado, que a mí no me parecería nada raro, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que también las luchas sociales tienen inmersas varias situaciones, ¿verdad? En muchos países, tanto de América Latina como de Europa, ya ves las manifestaciones enormes que han habido en Francia, manifestaciones en Argentina, en Chile, donde tarde o temprano se pueden dar enfrentamientos entre las personas que manifiestan y las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Pero por qué? Porque precisamente lo que está haciendo el Estado de Guatemala es provocando a los manifestantes. Y no solo eso, Sony, también yo creo que es importante que analicemos la parte de cómo mucha gente se queja de los bloqueos, se queja de que no lo dejen pasar, se queja de que no sé qué, pero yo me he dado cuenta de que ojalá sí salieran a protestar, a manifestar con la corrupción. Yo siempre pongo como ejemplo que precisamente en la Semana Santa que pasó ahorita en el 2023, yo iba para el departamento de Retaluleu a visitar a unos familiares y me hice 8 horas para llegar a Retaluleu en una distancia de no más de 200 kilómetros. Es decir, el sistema vial está destruido, las carreteras están destruidas y la gente lo sabe. Ojalá salieran a protestar por eso. O lo que pasó en Cayalá, en la zona 16, uno de los barrios altos de la ciudad, donde un tipo con una camioneta blindada destruyó unas motocicletas de manifestantes. Entonces yo creo que también no solo es el Estado, sino que Yamatei y las personas cercanas a él, por medio de sus discursos, lo que hacen es envalentonar a otras personas para que ataquen a los manifestantes. Estas personas que no entienden de que el beneficio es para todos y todas, a la larga. Claro, así es precisamente eso y es a ver qué va a pasar. Yo creo que lo importante es la ciudadanía, que no se deje provocar tanto por las fuerzas de seguridad y tampoco por los infiltrados que puedan haber en estas manifestaciones, ¿verdad? No caer en esa provocación y pues que se sigan realizando las manifestaciones como estaban y que se siga pidiendo la renuncia de Consuelo Porras. Claro, pero imagínate, Sony, que llegue, vos estás en una manifestación, y es que el mayor tema es la libre locomoción, ¿verdad? Es que esa doble moral de muchos guatemaltecos y guatemaltecas que me están limitando mi derecho al paso. Pero si eso pasa en muchas ocasiones a lo largo del año del país y no dicen absolutamente nada. Pasa con el tema de las carreteras, como yo lo decía. No es un tema que sea nuevo, ¿verdad? Pero a mí lo que me gustaría es que esta gente saliera a protestar por la corrupción, saliera a reclamarle a los empresarios corruptos, que no consumiera en las empresas de los empresarios corruptos.
que no fuera a los restaurantes de los corruptos, por ejemplo. Pero no, pareciera ser de que solo es a medias y pareciera que solo es para defender a ciertos sectores de la sociedad. La verdad es de que sí es lamentable esto, ¿verdad? Que se quejen por eso, pero muchas veces guardan silencio ante los abusos del poder. Sony, es que aquí también yo creo que en medio de este análisis también es importante hacer mención a algo bien importante. El presidente Alejandro Yamatei ya había sido advertido sobre esta situación, pero sobre todo que si seguía solapando y participando en la corrupción, pero sobre todo solapando, el pueblo se iba a levantar. Y aquí queremos hacer especial énfasis junto a Sony Figueroa, es que en julio del año 2021, el entonces presidente de los 48 cantones, Martín Toc, le advirtió a Alejandro Yamatei. Vamos a ver el video para que ustedes lo analicen y lo vean. Y la población les está demandando un esfuerzo y un compromiso más serio con este país. Porque aún la población cree un poco en el Estado. No se vayan a enojar cuando manifestamos, porque hay todavía una creencia de que este país, de que el Estado y el gobierno aún puede resolver el problema. Sí, yo creo que eso es claramente, ya se lo habían advertido a Alejandro Yamatei, de que si seguía solapando, esa es la palabra, solapando los actos de corrupción de su administración y que él formara parte, y también a Consuelo Porras, pues el pueblo se iba a levantar. Y ahí sí que sabias las palabras de Martín Toc, que se lo dijo en julio del 2021, y dicho y hecho, ¿no? 2023, 2 años después, y ahí está la gente, ya molesta, ya harta de la corrupción. Y es precisamente eso, ¿verdad? Y creo que aquí vale la pena recordar algo, o sea, ¿por qué la gente salió? O sea, ¿por qué la gente está pidiendo la renuncia de Consuelo Porras? Y yo creo que aquí el énfasis es, la gente está solicitando la renuncia de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche como fiscal especial contra la impunidad, porque es una serie de sucesos que se dan luego de la primera vuelta electoral. En la primera vuelta electoral, sorpresivamente, en un segundo puesto, Bernardo Arévalo pasa a una segunda vuelta electoral compitiendo la presidencia con Sandra Torres. Luego de que se da este sorpresivo pase de Bernardo Arévalo, la FESI empieza a perseguir penalmente al partido Semilla con el propósito de su cancelación en el Tribunal Supremo Electoral y que así no pueda participar en la segunda vuelta. Sin embargo, por ciertos recursos penales presentados por la misma gente del partido Semilla, por el Tribunal Supremo Electoral y por otros ciudadanos, se garantiza la participación de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Bernardo Arévalo gana, sacándole una diferencia de más de 20 puntos porcentuales a Sandra Torres, y en ese momento, cuando Bernardo Arévalo queda electo presidente de Guatemala, la FESI empieza una investigación, empieza a arremeter más contra el partido Semilla, pero por si fuera poco, empieza una investigación penal ya en contra del Tribunal Supremo Electoral, a empezar a meter el discurso en redes sociales de estos grupos de poder de que hubo fraude en Guatemala. No lo decimos nosotros, ahí está documentada toda esa historia del proceso electoral. Los partidos de derecha, estos partidos pequeños de satélites, aliados a Alejandro Yamatei, que también participaron en las elecciones, empezaron a divulgar el discurso de que hubo fraude electoral, de que Bernardo ganó bajo un fraude. Lo mismo repitieron varios partidos como la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, a través de Sandra Torres y todo su comité ejecutivo nacional. Entonces, los grupos de poder empezaron a meter el discurso de fraude, y mientras tanto, la servil Consuelo Porras empezó a quererse bajar el proceso electoral. Entonces, todo eso que se viene sumando de que han querido criminalizar al partido Semilla, que no han querido dejar participar a Bernardo Arévalo, de que luego Bernardo Arévalo gana y empiezan a meter todo el fraude, es precisamente lo que lleva al hartazgo de la gente y empieza a salir a las calles. Entonces, es por eso de que la gente está pidiendo la renuncia de Consuelo Porras. Esto fue ya lo último, pero ahí
Mucha de la gestión de Consuelo Porras también se ha dedicado a criminalizar a periodistas, líderes sociales, a exoperadores de justicia. Y entonces este proceso electoral donde la gente salió y no se está respetando la voluntad del pueblo, de esos 2.4 millones de guatemaltecos que salieron a votar y le dieron la elección a Bernardo Arévalo, eso es lo que ya marcó como un antes y un después, donde la gente dijo ya no más y vamos a salir a las calles. Sí, es que la desaprobación de la gente, Sonny, es clara. La desaprobación es contundente. La gente está aburrida de la corrupción y la impunidad. Yo veo esto como que la gente estaba, digamos, como ahí en un impasse y no se animaban a salir a protestar, pero yo creo que esto cayó, esto que pretende, que está haciendo el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, que tratar de legitimar la elección de Bernardo Arévalo. Yo creo que eso está derramando el vaso de agua. Yo siento que todavía el vaso de agua no se ha derramado, según mi criterio, todavía está por ahí con algunas cuestiones. Creo que pueden haber cosas mucho más complejas en la medida que no se atienda a las demandas de los y las ciudadanas. Yo creo que el reproche es válido, el reproche es fundamental en estos momentos de crisis y la respuesta del gobierno ha sido a través del miedo, a través de generar miedo, como lo decíamos. Son los únicos recursos que le van quedando. Mi mensaje también es, yo quisiera enviar un mensaje también, Sonny, a todas esas personas que alegan, que cuestionan por qué se está protestando. Seguramente nunca han sufrido la corrupción o no saben nada de corrupción o seguramente Guatemala es el país de las maravillas para ellos. Guatemala tiene los más altos índices de desarrollo. Seguramente hay que contarles a esos que se oponen que Guatemala tiene un 60% de pobreza. Como lo decimos en muchos programas, 8 de cada 10 guatemaltecos viven con menos de $1 al día. Seguramente al señor que pasó en la Lexus, atropellando a los motoristas ahí en Cayalá, él no sufre de estas penas porque anda en un carro de más de $50,000, ¿verdad? Pues si lo hace producto de su trabajo, pues está bien, no estamos cuestionando eso. Pero yo me pongo a pensar en toda esta gente que con esos videos que andan circulando ahí, incluso de ex candidatos a diputados, que andan diciendo ahí de que hubo fraude, que esto, que el otro. Ya acepten la derrota, me mucha. Disculpen que se los diga de esa forma. Ya, acepten la derrota. Si la diferencia hubiera sido de 10,000 votos, yo les digo, se revise. Pero la victoria de Bernardo Arévalo fue contundente y no es que defendamos a Bernardo Arévalo, es más, en este programa se le ha cuestionado al partido Semilla fuertemente y a los candidatos del partido Semilla, y por cuestionar al partido Semilla y algunos de sus dirigentes también nos ha caído duro y nos ha caído duro y nos han dicho un montón de cosas, pero en este caso yo creo de que las patadas de ahogado, disculpen que estoy utilizando un lenguaje tan popular, pero es que me exacerba los ánimos esto, cómo quieren manipular a la opinión pública y cómo quieren hacer creer que están en la razón, ¿verdad? Eso quizá lo podían hacer hace 15, 20 años, cuando no habían medios de comunicación independientes, pero ahora vemos periodistas que damos la cara y que estamos dispuestos a contar la verdad. Entonces, lo mejor es que, señor Yamatei, ya solo le quedan 3 meses. Yo le aconsejaría que renuncie, pero seguramente no lo va a hacer porque le costó 5 periodos llegar a la presidencia. Y señora Consuelo Porras y Rafael Cruchiche, la gente ya no los quiere. Entiéndanlo de una vez por todas. La gente ya no los quiere, al igual que al juez Freddy Orellana. Y así no se quiere a muchos fiscales del Ministerio Público, a muchos auxiliares, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a Blanca Stalin, por ejemplo. Entonces, el descontento no es solo contra la clase política, también es contra los empresarios corruptos que se prestan al juego de la corrupción.
que a ustedes también en algún momento, si se siguen prestando esos juegos, la historia les tiene que pasar la factura. Así es, la historia los va a juzgar y la historia ya los está juzgando, y es que la cuestión es de que estas personas al final no se dan cuenta de que la gente no los quiere, como decís, Marve, de que estas gentes, estoy completamente seguro que no se animan a ir a un centro comercial o a un supermercado porque la gente no los quiere, y ellos lo tienen perfectamente, lo tienen claro. Entonces yo creo que por dignidad, si todavía les queda un poco de dignidad, deberían renunciar a sus cargos. Independientemente se permanezcan en el cargo o renuncien, la gente no los la gente no los quiere, la gente ya no tiene nada de respeto hacia sus personas ni por los cargos que ocuparon, porque fueron dirigentes de estas instituciones, lo único que se dedicaron fue precisamente a deslegitimizar el trabajo de la institución en la que representaba y pues solapar los actos de corrupción de este famoso pacto de corruptos integrado por empresarios, por militares, por políticos. Entonces, yo creo que la petición es clara, no la hacemos nosotros, la hace el pueblo de Guatemala, tienen que renunciar hasta que renuncien, ¿no? Y por supuesto que estamos del lado del pueblo de Guatemala, Basón, y está además... Pues, el periodismo que hacemos nosotros, nuestro programa, nuestras investigaciones, nuestras opiniones, siempre van a ir del lado del pueblo de Guatemala, no de los poderosos. Incomodemos, aunque a veces caigamos mal, vamos a cuestionar al poder. Sea quien sea. Siempre lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Y por supuesto que siempre vamos a seguir haciendo periodismo de investigación. Pero es que también, Sonny, yo, antes de que pasemos a analizar otra parte del tema, creo que también es relevante analizar que son más de 100 bloqueos los que se han dado algunos días, ¿verdad? Y ya lo mencionábamos al principio, pero yo estaba viendo, por ejemplo, que hay bloqueos en Occidente, entiéndase los departamentos del altiplano, ¿verdad? Hay bloqueos en el sur, hay bloqueos en el oriente, hay bloqueos en el norte, es decir, hay bloqueos prácticamente en todos los puntos de Guatemala. Y la cantaleta de Yamatei, por ejemplo, es que se afecta el turismo, es que se afecta el trabajo, es que se afecta la libre locomoción, es que se afecta que los productos lleguen. Más afecta la corrupción que ustedes han hecho. Eso sí afecta grandemente, ¿verdad? Eso sí es gravísimo. Entonces, nuestro reconocimiento a los y las guatemaltecas que están en pie de lucha. Exacto, así es, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración, porque al final, como algunas personas nos dicen a nosotros por las opiniones las opiniones que hacemos, en las que somos directos a través también de nuestras opiniones, aquí como este programa y también estas investigaciones, que somos la voz de muchos, pues en este caso, déjenme decirle a las personas que están manifestando, ahora son también la voz de otros, ¿verdad? Nos representan en estos movimientos. Entonces, muchas gracias por eso, pues entonces vamos a una segunda pausa y regresamos con el segmento final de este programa de Somos el Combo, que recuerde se transmite por la televisión Más TV y en nuestras redes sociales. Antes de irnos a pausa, quiero recordarle, aquí usted va a encontrar el usuario de cómo nos encuentra en YouTube. Vaya a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que cada vez que subamos un video y hacemos una transmisión en vivo como este programa, usted reciba la alerta para que pueda vernos siempre en todo momento. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerde que nos puede sintonizar en el canal Más TV y también nos puede encontrar como Somos el Combo en nuestro canal en YouTube, donde se hace la transmisión en vivo todos los jueves a las 7 de la noche de este programa, y en el que también subimos segmentos de algunos programas para que usted pueda tener ahí de una forma resumida algunos puntos que se abordan durante este programa. Recuerde, Somos el Combo en YouTube, suscríbase y active la campanita para que reciba la notificación de cuando está una transmisión en vivo o se sube un video a esta plataforma. Esta noche hemos estado hablando junto a Marvin del CID sobre las manifestaciones. Son 11 días de manifestaciones y bloqueos a nivel nacional bajo la consigna de paro nacional y paro nacional indefinido, que está solicitando la renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público y de Rafael Curruchiche como fiscal especial contra la impunidad.
¿Por qué? ¿Por qué la ciudadanía está solicitando esta renuncia de estos dos personajes? Porque está defendiendo la democracia porque el Ministerio Público, a través de diversas acciones, quiere traerse abajo el proceso electoral 2023, en el que Bernardo Arévalo ganó como presidente de Guatemala y actualmente es el presidente electo. Por estas acciones que están atentando contra la democracia, que no se está respetando la voluntad popular, es que precisamente la gente se encuentra manifestando y bloqueando en más de 50 puntos a nivel nacional. Manifestaciones que se han mantenido, bloqueos que se han mantenido por más de 11 días hasta hoy. Entonces, por eso es de que se está dando. Quieren que se respete ese clamor popular. Claramente esto ha generado posturas positivas y negativas. Son más las positivas que las negativas. Son más los guatemaltecos que apoyan este movimiento que los negativas de los guatemaltecos que están haciendo crítica de estas acciones. Entonces, algo bien interesante es de que muchos guatemaltecos, Marvin, y a la gente que nos está viendo, no pueden manifestar. Muchos continúan trabajando, otros guatemaltecos se encuentran fuera de Guatemala, migrantes que han sido expulsados precisamente por esa corrupción que hay dentro del Estado y que se encuentran desde el extranjero y que no pueden manifestar. Pero estas personas han encontrado en organizaciones, en otros grupos de guatemaltecos organizados, una oportunidad de poder apoyar las manifestaciones. ¿Cómo? Haciendo donaciones para que estas organizaciones puedan comprar alimentos, artículos de higiene personal y también instalar algunos sanitarios portables ahí en estos lugares y sobre todo también llevar algunas carpas por el tema de la lluvia. Entonces, muchos guatemaltecos que respaldan esta causa se han unido y pues están apoyando, no necesariamente en los puntos, pero también están apoyando a quienes sí lo hacen. ¿Cómo has visto esta situación, Marvin? Pues mira, yo creo que ahí eso es sumamente relevante y muy importante mencionarlo por diversas razones. Primero, que hay diferentes organizaciones que han estado apoyando a los manifestantes, tal y como lo decías, con insumos médicos, entiéndase, kit de primeros auxilios, ¿verdad? Comida, carpas, incluso plantas eléctricas para las personas que han pernoctado ahí en las noches en los puntos bloqueados o tomados, como se le quiera llamar, ¿verdad? Porque también a veces está esa discusión de que si es bloqueo o no es bloqueo. Pues, es protesta. Protestas, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, hay organizaciones que han estado apoyando, por un lado. También nos hemos enterado de que hay guatemaltecos y guatemaltecas en el extranjero, de varios países, pero principalmente de Estados Unidos, que han aportado algún dinero para que llegue el agua pura, llegue la comida a los diferentes frentes de lucha. Yo creo que este trabajo es loable, es un trabajo sumamente importante. El mensaje es que ojalá que los guatemaltecos y guatemaltecas nos uniéramos cada vez más en ese tipo de acciones. En la medida que lo hagamos, pues yo creo que el poder va a tener mucho más miedo, los políticos van a tener mucho más miedo de cometer los abusos que cometen. Porque recordemos, Sony, también, y en esto quiero poner especial énfasis, recordemos que Alejandro Yamatei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana, Blanca Stalin, entre otros, son algunos de los rostros repudiados por las y las guatemaltecas por diferentes razones. Pero pues recordemos que alrededor de ellos giran muchas personas, no son solo ellos, personas de bajo perfil que se han enriquecido en este gobierno, personas que han participado en otros partidos políticos, incluso algunos que han sido diputados y que tienen el control, por ejemplo, de los puertos en Guatemala, por citar un ejemplo nada más. Tienen el control del aeropuerto en algunos casos, personajes que son escurridizos, personajes que están por ahí. Y yo creo que eso también es importante, que si bien están los rostros más conocidos de la corrupción, hay muchos personajes escurridizos por ahí que no se les ve y que seguramente van a querer seguir manteniendo poder en el control, poder en el gobierno de Bernardo Arévalo a partir del 14 de enero. Así es de que hay que estar atentos y atentas a eso, que hay muchos personajes que se mantienen ahí como camaleones, que únicamente cambian de color según les conviene, pero son operadores del pacto de corruptos. Y si me están viendo, ustedes saben a quién me refiero, porque muchos de ustedes los tenemos identificados. Que no tengamos aún la evidencia suficiente para darlo a conocer, no quiere decir de que no sepamos que operan en muchas instituciones del Estado y que además hacen lobby
con el sector empresarial, y no solo lobby en el país, hacen lobby también incluso en Washington, ¿verdad? Entonces, todos esos personajes oscuros también pongan sus barbas en remojo, como se dice popularmente, ¿verdad? Porque no crean que la gente no se da cuenta, y menos que los periodistas no nos damos cuenta. Lo que sucede es que a veces, no es que queramos callar tampoco, lo que sucede es que a veces cuesta ir documentando ciertas cosas. Y quería mencionar esto, Sonny, porque el rostro de la corrupción es muy amplio. El rostro de la corrupción tiene diferentes caras, diferentes estrategias, y es precisamente lo que saben hacer los corruptos, moverse bajo el pacto de la impunidad con diferentes acciones. Y muchas de esas acciones, Sonny, de orden legal. Porque recordate, Sonny, que también el marco jurídico de los países a veces es utilizado para reprimir. ¿Por qué? Porque mucho de ese marco jurídico también es aprobado por los grupos de poder que ostentan, ¿verdad? Pero es un análisis más a fondo. Yo creo que el país tiene que cambiar. Y lo que, como hemos dicho en otros programas, el compromiso de Bernardo Arévalo es sumamente grande. El compromiso de Bernardo Arévalo y Karin Herrera es sumamente grande, y no nos tienen que defraudar a los y las guatemaltecas. Eso sí que les quede clarito también a ellos, ¿verdad? Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos complicados, pero tienen que también dedicarse a gobernar, ¿verdad? Entonces yo creo que este mensaje de la población que está saliendo a respaldar, que defendiendo el proceso electoral, pero también está saliendo a denunciar la corrupción, los abusos del poder, tiene que ser un claro reflejo del cansancio de los y las guatemaltecas, que ya estamos aburridos de tanta impunidad y corrupción. Sí, yo creo que retomando un poco lo inicial del tema de la manifestación y cómo ha estado el apoyo, que recuérdese que manifestar no es nada fácil porque es estar ahí todo el día. Entonces es una tarea complicada, ¿verdad? Recuerden de que yo veía precisamente algo ahí, Marvin, que decía que era una crítica, era un video haciendo una crítica a las personas que cuestionan y rechazan los bloqueos y rechazan las manifestaciones y todo eso. Y decían, recuérdate que para que tengas un horario laboral de 8 horas, hubo gente que salió a manifestar y durante 30 días para que tú tuvieras un horario laboral de 8 horas ahora, ¿verdad? Y que ese, porque antes eran más horas. Entonces, bueno, para que tengas su 1.14 y su aguinaldo. Para que mucha gente salió a manifestar para exigir precisamente beneficios que, eso fue en el pasado, pero beneficios que tenemos en la actualidad, ¿no? Y la gente que no entiende su historia, no entiende que hubo otras personas que sí salieron a manifestar y protestaron, y precisamente se da esto, ¿no? Entonces, yo pongo como ejemplo la revolución del 44, Marvin, tomando en cuenta que estamos aquí ¿a qué? A un par de días ya, a menos de una semana que se cumplan otro año de la revolución del 44, y es que eso ocurrió y la gente se le dice, sí, viva la revolución y todo, pero también no entiende que una revolución no se logró entonando el himno en la Plaza de la Constitución, ¿no? Fueron más acciones las que se tomaron precisamente para que los corruptos renunciaran y salieran de esos espacios que tenían cooptados, ¿no? Entonces, si en muchas ocasiones se necesitan cambios, a veces se requieren tomar otro tipo de medidas, como no son fáciles. Como tomar precisamente como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Los bloqueos, y eso que los bloqueos, déjenme decirles, son de las medidas menos complicadas que se dan dentro de algunos espacios que quieran luchar por un cambio, ¿no? Entonces, si en verdad se busca un cambio, lanzar un mensaje, pues creo que estas manifestaciones, bloqueos, lo que buscan, pues es precisamente sacar a los corruptos, porque la gente en muchas ocasiones dirá, pero ¿de qué me sirve a mí que Consuelo Porras salga o no salga de ahí? Y yo les pongo un claro ejemplo, señores. Imagínense que usted vive en una colonia y que en esa colonia se iba a construir un centro de salud o se iba a construir una escuela, y resulta que no se construyó porque un funcionario dentro de estas instituciones se robó la plata. Resulta de que se hace una investigación y se lleva al funcionario frente a la justicia. Pero resulta que en ese proceso, Consuelo Porras llega a ser la jefa del Ministerio Público y lo que hace es archivar esa investigación contra el corrupto que se robó los 20 millones del hospital o de la escuela que iban a construir en su colonia. Un hospital que usted iba
iba a usar, una escuela que su hijo, hija, nieto iba a usar, pero resulta que ahora ya no hay ni hospital ni escuela y el funcionario que se robó esa plata está libre. Así es como le afecta a usted que personas como Consuelo Porras estén en esos espacios como el Ministerio Público. Ahí es donde a usted le afecta precisamente. Y esa es un pequeño ejemplo para que usted entienda de cómo que estos personajes oscuros que solapan la corrupción, que son parte de la corrupción, ocupen esos espacios. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión bastante grande sobre el tema y en lugar de criticar, como decía Marvin, hay más cosas. Hablamos de bloqueos que llevan 11 días en Guatemala. Señores, hay corruptos que llevan 20 años, 40 años robándole a Guatemala y no han salido a protestar como lo están haciendo ahora, como no han salido a reprocharles a ellos como no, están haciendo ahora con estas manifestaciones. Entonces creo que hay que ser como que entender ciertas situaciones, ¿no? Y no confundir una cosa con otra. Entonces yo creo que el mensaje aquí es eso. Y como lo decíamos con Marvin, nosotros como periodistas, como ciudadanos también que somos y como hemos sufrido la corrupción y como hemos sido víctimas de la persecución de estos grupos de poder, respaldamos las manifestaciones. Claro, por supuesto. Así que el llamado es a que no se detengan, a que, como decía alguien por ahí, hasta que renuncien, porque ese es uno de los caminos, ¿verdad? Ese es uno de los caminos. Ya se lo dijimos al señor Alejandro Yamatei. Le quedan 3 meses, señor Yamatei, pero bien haría con renunciar, porque usted y su grupito le han hecho mucho daño al país. Pues eso, Sonny, no sé si te querés despedir para decirle buenas noches a nuestros televidentes. Claro, por supuesto. Bueno, este es otro programa más de Somos el Combo, el segundo programa que le dedicamos precisamente a este levantamiento de la gente que ya está harta, que dijo ya no más y que está solicitando la renuncia de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche como jefa y como jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público. La gente lo está pidiendo porque se cansó, dijo ya no más de estos abusos que están cometiendo desde el ente investigador que en el pasado ha criminalizado a periodistas, líderes sociales, a operadores de justicia y que ahora se quiere traer abajo el proceso electoral 2023 donde los guatemaltecos fueron a las urnas y votaron por Bernardo Arévalo como el presidente electo de Guatemala. La gente se cansó porque durante la primera vuelta a la gente le sacaron candidatos y porque el pacto de corruptos quiso meter a sus candidatos y la gente les respondió no eligiendo a ninguno de sus candidatos del pacto de corrupto. La gente eligió a un candidato por el que el pacto de corruptos no se veía venir. Y al final la gente votó y la gente lo que espera ahorita con estas manifestaciones, protestas, es que se respete el clamor popular que salió a votar durante el pasado proceso electoral. Así que este es el segundo programa que le dedicamos y si las manifestaciones pues continúan, pues también nosotros seguiremos dándole cobertura desde Vox Populi, desde las cuentas personales de Marvin del Cid y Sonny Figueroa, que recuerden aquí en pantalla se las ponemos para que usted las pueda ir a seguir y también recuerde seguir al programa Somos el Combo en su página de YouTube. Recuerden de que este también es una forma en cómo nosotros damos a conocer los contenidos periodísticos que realizamos. Así que gracias por estar conectados esta noche. Hasta la próxima semana.